Bienvenidos a la entrevista en línea este miércoles 4 de junio de 2014. Es un gusto que nos acompañe a esta hora de la mañana. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del internet www.laprensagráfica.com. Saludos a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión, a ellos que están sobre todo en Estados Unidos y nos ven habitualmente. Vamos a hablar esta mañana de proyecciones de las principales obras públicas para el presente quinquenio, de los desafíos y desde luego de los proyectos que están en marcha, como el Sistema Integral de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, SITRANS. Hay otros temas también ahí en agenda. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para poder desarrollar estos en agenda con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas en nuestro país. Ministro, es un gusto, bienvenido. William, muchas gracias por invitarme. Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, ministro, entonces fue ratificado, fue juramentado en el cargo, 5 años más. Bueno, efectivamente, estamos iniciando nuestro segundo periodo, visitados por una depresión tropical, pero bueno, aquí estamos mirando hacia el futuro. Ahora bien, iniciemos con un poco lo que va a implicar, ministro, la configuración hacia adelante en este próximo quinquenio, con la nueva administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Nos gustaría que nos comentara un poco, a partir, un poco recogiendo las expresiones de alguna manera que se plantearon en el informe a la Nación que dio durante su toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Qué tipo de país se está dibujando con ese discurso? Bueno, Salvador está queriendo hacer varias cosas que son interesantes para nuestro país. El Salvador, que ha sido un país fracturado desde el Estado colonial hasta nuestros días, El Salvador, que siempre fue fracturado desde el poder hacia abajo, desde el Estado colonial y por casi que toda la historia, necesita potenciar, fortalecer liderazgos que contribuyan a reconciliar a la nación y a unir. Y eso no es lo que El Salvador está prometiendo, eso es lo que Salvador ha venido haciendo. Salvador es uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Salvador ha hecho una contribución todos estos años. Por ejemplo, Salvador como parlamentario, nunca se le puede acusar a Salvador de un exabrupto que haya provocado una crispación en el país. A Salvador como vicepresidente de la República, nunca se le puede señalar que haya sido el generador de un gran enfrentamiento en el país. Salvador al frente del Ministerio de Educación fue igualmente un hombre concertador. Ahora, él inicia, bueno, en la campaña, a pesar de que la campaña hacia Salvador fue una campaña extremadamente sucia, Salvador fue una personalidad imperturbable que nunca emitió un mensaje negativo, ni un mensaje ofensivo hacia su contraparte. Ahora, en el discurso de inauguración de la nueva administración, Salvador hace de la causa de la unidad del país, hace centro. Él está absolutamente claro que para que El Salvador salga adelante, para que El Salvador pegue ese salto hacia el crecimiento económico y hacer una nación fuerte, la piedra angular es la unidad de país. Ese me parece que es uno de los mensajes más importantes. Pero no solo es un compromiso para él, fue un mensaje hacia todos sus ministros y fue también un mensaje hacia todos los liderazgos de la nación, todos, sin excepción. ¿Logrará impregnarse eso, ministro? Al país lo unimos todos. Exactamente a esa parte iba. Bueno, la unidad implica no solo con los conocidos, con los de casa, con los que están adentro, con los que son del partido, implica el reconocimiento de todas las otras fuerzas políticas. Por ejemplo, ¿cómo se va a plantear esa relación en estos 5 años? Es que el mérito de la unidad es la unidad en la diferencia. El signo de las sociedades democráticas es la diferencia, la diversidad y la pluralidad. Eso es lo que hace sentido al esfuerzo de unidad. La unidad en la diversidad, en la pluralidad. Implica el reconocimiento desprejuiciado y respetuoso de todos los intereses legítimos en la sociedad, de todos los sectores, pero los intereses legítimos. Implica generar, promover
un espacio de reencuentro. Eso es lo que Salvador está haciendo. Por ahora hay que contribuir a bajar la crispación, porque ha habido mucho de eso, y en esto hay responsabilidad compartida. Y necesitamos un espíritu positivo, de optimismo. El Salvador del futuro es el Salvador positivo. Aquí hay fuerzas comprometidas todos los días en mostrarnos el lado oscuro, y nos quieren convencer del lado oscuro. El escepticismo nunca ha sido un vector para el desarrollo. Es el optimismo, es la vehemencia por crear un país mejor, lo que nos va a hacer mejores. ¿Cómo se plantean entonces las relaciones, para ser directo y explícito, las relaciones de este gobierno entonces ahora con el sector empresarial del país, con la empresa privada, concretamente, si le ponemos nombre y apellido, con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP? ¿Cómo se plantea esa relación? Siendo que hubo mucha crispación, como usted dice el término, pero mucha tensión en la pasada administración del presidente Mauricio Funes con los sectores empresariales. Usted concretamente trabaja directamente con Casalco, y hay ahí muestras concretas de cómo se puede establecer las relaciones. Entiendo que la construcción, por ejemplo, ha sido uno de los sectores que creció un poco más en términos económicos, pero vuelvo a la pregunta inicial entonces. ¿Cómo se debe plantear esa relación? Bueno, yo creo que ya se ha hecho camino, no todo ha sido crispación. Se le puso el amplificador a la polarización, pero en el país no todo es polarización. Ahora, en el marco de una elección reciente, ¿no? O sea, pero también hubo un planteamiento permanente de discusión. Pero aún en el marco de la elección reciente, Salvador no fue un elemento polarizante. Salvador fue un elemento despolarizante. En el marco del gobierno anterior, Salvador fue un elemento que nunca generó un enfrentamiento. Hemos hecho camino. No solo es el Ministerio de Obras Públicas, que ha trabajado en una estrecha relación, en una respetuosa relación con el sector privado, respetuosa de los ciudadanos. Fue también el ministro de Educación, fue también el vicepresidente de la República, fueron también otros ministerios. Entonces, ese tiene que ser el signo del nuevo gobierno, el asumir todos en el país, sin excepción, de que un proyecto de desarrollo de país será siempre un emprendimiento público, privado y ciudadano, público, privado y comunitario, donde tenemos una responsabilidad todos. Por supuesto, no es lo mismo la responsabilidad de aquel que no tiene poder que la responsabilidad de aquel que tiene poder político o poder económico. Ahora bien, hay un tema que me interesa que nos clarifique, ministro, y es, en algún momento determinado durante el proceso de transición y la configuración del todo el gabinete, se habló de la posibilidad de que usted asumiera la conducción de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que es el cargo que tiene Roberto Lorenzana ahora. ¿Qué pasó finalmente en eso? No, Roberto, la Secretaría de Asuntos Estratégicos fue, según decreto del Consejo de Ministros, fue eliminada. ¿Cuál es el nombre entonces que queda finalmente? Sí, la Secretaría de Asuntos Estratégicos fue transformada en Secretaría de Gobernabilidad y de Comunicaciones. Y la Secretaría Técnica está siendo reconvertida en una Secretaría de Planificación Estratégica Integrada. ¿Qué es el cargo que tiene entonces Hato Asbun? Hato es ahora el secretario de Gobernabilidad. Comunicaciones, ¿no? Sí, Comunicaciones. Y Roberto Lorenzana es nuestro secretario técnico. Bueno, pero sí, yo confundí los nombres. Sí. Secretario técnico fue el que se le mencionó a usted en algún momento determinado. Sí, pero todo fueron especulaciones. Lo importante es que en el gobierno de Salvador, los que hemos llegado al servicio público en su gobierno, llegamos a cumplir tareas. Y a cumplir la tarea que el país nos asigna, con mística, con entusiasmo. Eso es lo que el país quiere. Ahora bien, así que yo me siento muy satisfecho de la tarea que tengo.
Ahora, Obras Públicas es un ministerio muy cercano a la gente, o sea, de mucha actividad permanente. Debería serlo. Y lo que Salvador me planteó cuando me propuso asumir nuevamente el ministerio es que él considera que dentro de los 5 proyectos estratégicos del país, uno de ellos es el diseño e impulso de una estrategia integrada de movilidad, logística, infraestructura, transporte y puertos. Articular eso para que el país gane competitividad, para que el país le imprima velocidad y profundidad al desarrollo, para que el país salga del lerdo crecimiento. La estrategia de movilidad es la estrategia de movilidad de la población, la movilidad efectiva de la población, pero también la movilidad efectiva de los productos, de la cadena de suministros, porque hoy por hoy Centroamérica es la región del continente con los corredores logísticos más caros y más lentos. En las fronteras son unos nudos que tienen unas largas colas. Hay que terminar con eso, porque al final esos sobrecostes los termina pagando el industrial, el comerciante, pero quienes principalmente lo pagan son las microempresas y las pequeñas empresas, porque no pueden superar esa barrera, esa muralla, imposible. Pero al final de la cadena, los más castigados son los ciudadanos consumidores. ¿Usted asumirá como un reto para los próximos 5 años superar estas dificultades, ese nudo? Ese es el papel del ramo de obras públicas. Probablemente en los primeros 100 días constituyamos una suerte de gabinete de logística. Y pensamos también que el esfuerzo que hemos venido haciendo con 64 entidades públicas privadas para el diseño de la estrategia, vamos a continuar con ese espacio, una suerte de Consejo Nacional para el Desarrollo Logístico del país. La meta, el objetivo es El Salvador logístico, un país competitivo. Y hay que tener en cuenta que el movimiento de la cadena de suministros no es solo local. El movimiento de la cadena de suministros es regional. Por consiguiente, la estrategia de El Salvador tiene que tener un encuadramiento regional, un horizonte regional. Pero el movimiento de la cadena de suministros arranca en la pequeña parcela, en la pequeña producción. Por eso es que Salvador quiere inaugurar en este quinquenio un programa que se llama Cada unidad productiva merece un buen camino. Cada unidad productiva merece un camino digno. Las grandes unidades de producción, las medianas, pero también las pequeñas y las microparcelas. Bueno, perfecto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos en términos entonces ya de proyección de grandes, de los proyectos estratégicos que se pueden plantear a futuro a partir de esa línea de acción que usted menciona, pero también, ministro, los proyectos que están también en ejecución en este momento y que son los inmediatos y que son los que a veces la gente resiente en términos de los congestionamientos que se generan, las movilidades que siempre generan proyectos urbanísticos en las ciudades. Vamos a una pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive,
La nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de nuestro país. Ministro, antes de pasar a hablar de las grandes apuestas estratégicas que ustedes tienen para los próximos 5 años, quizás hablemos de lo que ya está en marcha. El caso, por ejemplo, particular de la carretera panamericana. Me gustaría que nos explicara un poco a la audiencia qué va a pasar o qué harán para poder resolver el atraso que hay en las obras en este sector de la carretera panamericana. Este tema que tiene que ver también con la ejecución de la fianza por el atraso de las obras. Obviamente que hay un cansancio dentro de la población, le decía antes del corte anterior, en términos de lo que implican los cuestionamientos, los atrasos. A ver, son varias cosas entonces, pero para comenzar, el atraso en el tema de la carretera panamericana. Bueno, no hay atraso. Nosotros informamos que el contrato era para hasta el mes de julio. Hasta julio. O sea que todavía tienen un mes. El contrato es para julio. Es para el 15 de julio, más o menos. Eso es lo que estableció las cláusulas del contrato. Sin embargo, nosotros, bueno, hoy estamos abriendo la penúltima parte y en 2 días se abre prácticamente totalmente la carretera a Santa Tecla. Se queda todavía haciendo algunas obras complementarias de jardinería, de afinado de cunetas, pero eso ya no impacta sobre el tráfico. Pero esa obra entonces ha sido entregada o está siendo entregada con anticipación incluso entonces. Va a ser entregada un mes antes de lo contractual. Nosotros, el Ministerio de Obras Públicas y la población ejerce ahora una presión y las redes sociales sobre las empresas en 2 sentidos, en el tiempo y en la calidad, porque en el mundo de hoy la obra pública es sobrevigilada por la población, por las redes sociales, por la prensa, y eso está bueno, porque si hay una autoexigencia en el Ministerio de Obras Públicas, no se le vuelve a colocar el viejo impuesto de la corrupción, el impuesto odioso de la corrupción con el que se extorsionaba en el pasado a los empresarios privados. Si eso ya no se vuelve a hacer en el país, entonces usted puede exigirle a los empresarios elevar el estándar de calidad de la infraestructura vial, que es lo que está pasando. De otra manera, con ese mismo dinero se hubiera hecho un recarpeteo. No, aquí lo que hemos hecho es prácticamente una nueva carretera. El trazo ya estaba, pero una nueva carretera con un tratamiento de los suelos. Ahí se terminaron los suelos anegados que habían bajo la carretera. Se construyó una base de casi 30 centímetros de todo el concreto reciclado, ¿no? De todo el asfalto reciclado,
más un 30% de concreto para construir una base, y luego sobre eso se construyó una carpeta de concreto hidráulico de un promedio de 25 centímetros. Esa fue la parte específica que está frente a Multiplaza, o más bien en el derivador. ¿Está hablando de ese sector? Allí había suelos anegados por Multiplaza en la zona llegando hacia el Trébol, pero también el Canal 10. En esa zona, por ejemplo, lo que había era fugas, probable por lo que se veían los ingenieros hidráulicos, algunas fugas que podían haber tenido 12 años, rupturas. Entonces había ya cárcavas incluso ahí. Allí hubiéramos tenido hundimientos como los que tuvimos en la zona, en la 75, o como los socavones que hubo en Guatemala. Justamente por eso es que tuvo que dársele ese tratamiento a la carretera. Ahora, usted tenía dos opciones, que se construyera una carretera de pavimento con mezcla asfáltica o con concreto, y la opción es el concreto, o sea, era mejor hacerlo concreto. Le quiero contar, en estos países del mundo siempre hay dos opciones: o usted hace la del gato y esconde las porquerías bajo la alfombra, solamente llega a poner una carpeta de concreto o de asfalto y deja los problemas en el suelo. Esa es una alternativa. Y dejar el peligro para los futuros gobiernos, para los siguientes años. Eso no es lo responsable. Naturalmente que curar estos problemas implica incomodidades. Y esas incomodidades, naturalmente, muchos políticos las tratan de evitar y solo llegan a poner la alfombra y dejan cubierto todo, aunque después hayan enormes socavones y víctimas. Eso hace la mayoría de políticos. En lo personal, hice lo correcto y seguiré haciendo lo correcto. Hubo personas que llegaron, incluso otros políticos que llegaron y me dijeron: mira, Gerson, ¿y por qué te vas a meter a hacer esto si esto te va a generar costos políticos? Incluso se planteó en algún momento si era necesario hacer lo que se está haciendo. Sí, te vas a acabar políticamente. Pero entonces, ¿qué debe hacer un servidor público? ¿Hacer lo que está ajustado a su conveniencia o hacer lo correcto? Hay que hacer lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque desde hace 8 años el sistema de monitoreo vial del MOP, desde gobiernos anteriores, había planteado que dentro de los 1.130 kilómetros de carreteras vencidas, la primera prioridad era la autopista Santa Tecla por el tema de los suelos anegados. Es como las cárcavas. Hoy salen los diarios diciendo: no, es que hacer esta carretera no era necesario. Claro, tampoco era necesario para ellos eliminar las 968 cárcavas que nos dejaron. Pero solo una cárcava, que es la de Las Cañas, por ejemplo, devoró 36 viviendas en 2 días e implicó redislocar, evacuar pues, a 530 familias. Y en Llano Verde, y en El Pepeto, y en San Bartolo, en todos esos lugares, las cárcavas devoraron viviendas. Entonces, ¿tú haces lo correcto o haces lo que a ti te conviene como político? Entonces, no, uno tiene que hacer lo correcto. Y vamos a dejar allí una de las mejores carreteras de Centroamérica. ¿Forma parte de todo esto del anillo que tendrá San Salvador? Bueno, el anillo periférico de conectividad. Además, siempre esto está enfocado en la posibilidad de que entonces la carretera, todo este sector, la gente los conductores que vienen desde Occidente puedan pasar por la capital sin semáforo alguno como obstáculo. Sí, no es exactamente el concepto del anillo. En este caso es el de un corredor longitudinal sin entretenimientos, o con el menor número de entretenimientos, para que lo que tú hoy haces en hora y media o hasta 2 horas, lo puedas hacer en 25 minutos, 25 minutos. Esa es la apuesta.
Todavía necesitamos ajustar cuentas con 2 semáforos en el Boulevard Venezuela, aquí a la altura del Cementerio General y del Mercado Central. Pero justamente esa es la proyección. Nosotros con el gobierno anterior iniciamos la primera etapa y Salvador Sánchez Serén va a la segunda etapa. Lo mismo, vamos a hacer un corredor norte-sur, un eje norte-sur, que vaya desde aquí de la zona de las cascadas de Multiplaza, sin semáforos, sin entretenimientos, hasta el periférico norte, es decir, hasta el escalón norte, arriba del Hotel Plaza. Esto sería para conectar Boulevard Constitución, ¿no? Y empalmar prácticamente ya con la carretera panamericana. Este es un eje norte-sur que queremos que vaya desde Antiguo Cuscatlán hasta la zona de Nejapa, sin semáforos. ¿Por qué? Porque forma parte de la estrategia de movilidad de la población, de movilidad efectiva de la población y de movilidad efectiva de la cadena de suministros, para abaratar la vida. Es decir, si a la gente le incomodan los embotellamientos, hay que resolver los embotellamientos, pero de una vez, porque la otra salida es simplemente no complicarse la vida, llegar a pasar el tiempo. Entonces, o transformamos al país o continuamos en el pasado. Y si para eso este ministro se convierte en el ministro fusible, pues si por hacer lo correcto estamos dispuestos. Siempre hemos hecho lo correcto y seguiremos haciendo lo correcto. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, justamente ahora estamos publicando una información en el caso Citrams. Ministro, estamos diciendo que el Ministerio de Obras Públicas inició un proceso sancionatorio a la empresa Control y Montajes Industriales de México, Cimimex, por el atraso en la construcción de la terminal del Sistema Integrado del Área Metropolitana Citrams en Soyapango, cuya cuarta prórroga venció el pasado 28 de mayo. Hablemos de ese tema después de la pausa comercial. Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico.
multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, ministro, vamos a mostrar en full pantalla lo que estamos justamente, lo que llevamos en la edición impresa de la prensa gráfica de este día miércoles, y lo que tenemos ahí: inicia proceso de sanción a contratistas Citrams. La terminal de Soyapango tuvo 4 prórrogas y no ha concluido. En el texto con lo que estamos planteando, que el Ministerio de Obras Públicas inició un proceso sancionatorio a la empresa Control y Montajes Industriales de México, conocida como Cimimex, por el atraso en la construcción de la terminal del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador Citrams en Soyapango, cuya cuarta prórroga, decimos, venció el pasado 28 de mayo. Para establecer una sanción, ya sea una multa por incumplimiento de contrato o caducar el mismo, se debe pasar por un procedimiento el cual podría tardar al menos 20 días, de acuerdo al subgerente corporativo de Obras Públicas, Cristóbal Cuellar. Esto es lo que tenemos. Clarifíquenos este punto entonces, ministro, lo que está pasando ahí, en ese caso particular. Bueno, quiero decirte que al cabo de estos 5 años, el Ministerio de Obras Públicas, este servidor público, a través del FOVIAL y del MOP, hemos administrado no menos de 1.500 contratos en estos 5 años. Y estamos batiendo un récord en América Latina. Este es probablemente el único o uno de los 2 ministerios de obra pública del continente que tiene 5 años con 0 juicios, 0 sentencias condenatorias contra el sector público o privado, 0. 0 obra paralizada en virtud de juicios. Ahora bien, este contrato de una terminal, de una instalación, no se refiere a todo el Citrams, está basificado en la instalación, construcción de una terminal, que ha sido administrado por una gerencia aparte, que es una gerencia específica, y se ha presentado esa situación. En este país hay seguridad jurídica, las decisiones no son discrecionales, hay seguridad jurídica para los inversores nacionales y extranjeros, pero también hay seguridad jurídica para los contribuyentes salvadoreños. Y el Ministerio de Obras Públicas tutela ambas cosas, la seguridad jurídica para los inversores privados, pero también la seguridad jurídica para los ciudadanos contribuyentes. Entonces ahí tiene que establecerse una correlación positiva, basada en el principio de legalidad y en el principio de justicia. Yo he orientado justamente eso, que conciliemos el principio de legalidad y de justicia. El proceso está abierto, aquí tiene que cumplirse el debido proceso, ¿verdad? La empresa naturalmente presenta sus pruebas de descargo, etcétera. La administración hace lo suyo, pero lo cierto es que hay un grave atraso en la construcción de la terminal. Y yo también quiero decir con la mayor franqueza que he pedido que bajo el principio de justicia se indague las responsabilidades que pueda tener la empresa o las responsabilidades que puedan tener administradores del Estado ahí. Porque, ¿Por qué el Estado? ¿Qué es lo que pudo haber pasado con el Estado en este caso? Bueno, digo, en el caso de la empresa puede estar claro que no está cumpliendo con... Aquí, como en todas partes del mundo, o en casi todas partes del mundo, la ley te obliga a contratar, a hacer un contrato para la construcción, pero la ley de licitaciones también te exige contratar a una empresa para que haga la supervisión. Entonces, hay que analizar si la supervisión dio las señales tempranas que debía dar. Pero hay un tercer elemento, la gerencia del Citrams, que es una gerencia aparte. Ellos tenían que haber nombrado un administrador, la ley exige, un administrador.
¿No se nombró? ¿Qué tutela? ¿Cómo no? Entonces, lo que yo he pedido es que se evalúe, que la gerencia legal evalúe integralmente todo eso, pero sobre todo que solucione y que se concluya la terminal. Quiero contarte algo más. En casi todos los proyectos de sistemas integrados de transporte, los BRT de transporte masivo, en casi todos en América Latina ha habido retrasos, ¿verdad? Pero en este caso eso tampoco justifica, o sea. No, por eso te quiero decir, en este caso, por ejemplo, el tramo 1 no necesita justificar porque ese tramo se terminó, está habilitado. El tramo 2 casi está concluido, tiene un atraso en las paradas, básicamente. Ese tramo 2, perdón, ¿se va a de terminar con los tiempos? Es el de la Juan Pablo. La empresa pidió una prórroga, se le dio porque tenía razón, como había políticos aquí empeñados en sabotear el Citrams. Entonces retrasaron los permisos, por ejemplo en la zona del Parque Centenario, por ejemplo. Son varios permisos. Eso ya estaba... Eso fue con el caso de la alcaldía de San Salvador. Sí, eso ya está básicamente resuelto y eso es bueno, pero todo eso cuenta porque tú tienes que trabajar día y noche. O sea, la empresa logró justificar ante ustedes que efectivamente se estaba atrasando no por su voluntad, sino por otros problemas que tenía. Y no, el caso de los permisos. Si eso el país lo vio, si todos los días, acuérdate que incluso un día ellos salieron a la calle, unos alcaldes, pidiendo que paralizáramos la obra hasta después de las elecciones. Entonces ahorita estuviéramos recomenzando, por favor. La obra ya está en su fase final, pero lo más importante es lo siguiente. El proyecto del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana es el desencadenante de la modernización del transporte público en El Salvador. Aquí el país tiene un dilema. O el país se queda anclado en aquel sistema disfuncional, anacrónico, inseguro, contaminante, o damos el salto a un sistema moderno, confortable, seguro, accesible a la población y no contaminante. El país tiene que dar el salto. El tiempo es hoy. Y quiero decir, la administración del presidente Funes deja el proyecto avanzado y en su fase final. Salvador lo va a concluir, pero el presidente Salvador Sánchez Serén me planteó que para él, dentro de la estrategia de movilidad de la población, es una de las primeras prioridades concluir este proyecto hasta Santa Tecla, o sea, hacer la segunda etapa, destino Santa Tecla, y además proyectar, avanzar en los preparativos para el eje norte-sur de San Marcos hacia Apopa. Tengo una curiosidad, en el caso de la Panamericana, en este sector cerca acá de la prensa gráfica, que ya está prácticamente concluido, si se prolonga el Citrams hasta Santa Tecla, ¿qué va a pasar con esa carretera? En algún momento y era rumor, pues hay que decirlo de esa manera, o sea, había la especulación de si en algún momento al extenderse el proyecto Citrams eso podía implicar tener que levantar otra vez el concreto en esa zona. ¿Qué pasaría? Justamente por eso. ¿Por qué era necesario hacer una carretera de calidad hacia Santa Tecla? Porque nosotros necesitamos ese eje, dejarlo listo para el sistema de transporte masivo de pasajeros, para el Citrams. Si los nuevos diseños establecieren que el carril segregado tiene que pasar por ahí, yo dejo lista esa autopista. Si los diseños exigen que va por otro lado, pues va por otro lado. Pero si va por ahí, está listo y eso no ha implicado ni un centavo más para los salvadoreños. Con lo que los areneros hubieran hecho un simple recarpeteo, nosotros le hemos dado a la población una autopista. Mire usted, en la administración Flores se gastaron, óigame bien, más de 60 millones en un pequeño tramo que va de San Martín a San Rafael Cedro, más de 60 millones. Y yo me encontré en el Ministerio de Obras Públicas
los dictámenes, las resoluciones de las direcciones técnicas diciéndole a los ministros de aquella época, no liquide el proyecto, no lo cancele, porque la carretera tiene fracturas desde la base, está mala. Y aún así, desembolsaron los 60 millones de dólares y la carretera quedó agujereada con unos grandes problemas como que eran trincheras, 60 millones. Y le quiero decir, la nueva autopista de Los Chorros, donde se reconstruyó desde la base igual, la nueva autopista de Los Chorros de concreto hidráulico, solo cuesta 13.7. O sea que con eso que hicieron ellos en San Martín, yo hubiera hecho por lo menos 3 o 4 autopistas de Los Chorros. Esa es la diferencia, honradez y eficiencia. Bien, quiero volver sobre el caso de la terminal de Soyapango en el CITRAMS, ministro. ¿Se puede o no se puede pedir fianza en este caso? Bueno, la fianza es cuando una empresa ha entregado una obra de mala calidad, que no se ajusta a las cláusulas contractuales, que no se ajusta al diseño, y usted ya le canceló, entonces usted puede hacer el reclamo de las garantías, ¿verdad? La ley. Y nosotros lo hacemos cuando eso sucede. Recientemente, quiero decirle, en el último periodo, yo quiero saludar y agradecer en nombre de los contribuyentes salvadoreños la autoexigencia que ha hecho la inmensa mayoría del sector privado, la inmensa mayoría de los constructores. Pero cuando no se ha desembolsado, como es en este caso, entonces es la gerencia legal quien tiene que determinar lo correcto. De cualquier manera... Ahora, ¿la multa sí procede? Eso tiene que determinarlo el proceso, ¿verdad? Yo he llegado para terminar con la discrecionalidad. Ni el Estado debe cargarle los dados a los sectores privados, ni los sectores privados deben hacerle trampas al Estado. Entonces lo que estamos construyendo es una nueva relación basada en el servicio al país. Bien, hacemos una pausa comercial, regresamos. Sí quiero que hablemos en los últimos minutos también entonces de proyectos concretos para los próximos 5 años. Caso de San Salvador, pero también el interior del país. A veces la población del interior resiente que todo se focaliza en San Salvador. Claro, los problemas desafiantes están en la capital y en las grandes ciudades, pero también la construcción de carreteras secundarias, la modificación, la reparación. Vamos a la pausa comercial, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información.
Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ministro Martínez, solo clarifíqueme un punto y es en el caso de Citrams, para que luego pasemos los últimos minutos que nos quedan a hablar de los proyectos puntuales que llevan ustedes para el próximo quinquenio. Y es, usted hablaba del tema de la modernización que va a imprimir Citrams al transporte masivo de pasajeros en San Salvador y el ejemplo que esto se puede convertir. Pero hay una inquietud y es que debo entender que los dueños de las rutas de buses de esa zona han comunicado que van a continuar ellos trabajando y con los permisos y que algunas unidades quizás van a ser desviadas en el sector de Agua Caliente, otras quizás por el Boulevard del Ejército, pero van a continuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo entra o de qué servirá el Citrans, por ejemplo, si todas las rutas de buses de Soyapango, Ilopango y San Martín van a estar trabajando? O sea, ¿tendremos el mismo congestionamiento, la misma sobreoferta del transporte público de pasajeros? Bueno, la respuesta es plan maestro. Un plan maestro para el área metropolitana de San Salvador. Hoy hay un gran desorden. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Hay zonas donde la demanda es mayor, hay más usuarios y el servicio es malo y poco. Hay otras zonas donde hay una sobreoferta, hay una cantidad bien grande y a veces usted ve a las 10 de la mañana los autobuses con 5 pasajeros. Claro. Es un desorden y una competencia y una especie de canibalismo. Ese desorden hay que terminarlo, ¿verdad? Hay mucho caos en esa dirección. Y son los reglamentos y el plan maestro el que tiene que la solución. Hay un principio que es la inclusión. Lo que el Viceministerio de Transporte va a hacer es una redistribución de la oferta, pero con base a un plan maestro, es decir, con base a las necesidades de la población, ¿verdad? Ese es el indicador más importante, las necesidades, las demandas de los usuarios, con base a eso. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente de las 14 gremiales, hay por lo menos 12 gremiales incorporadas a la Mesa Nacional de Transporte y participando ya en el Citrans. La flota de autobuses que ha llegado y la flota de buses articulados y de buses padrón que van a llegar de Brasil hacia El Salvador no son autobuses del Estado. Es un servicio privado, pero es un servicio público, pero son propiedad privada. Son ellos los que han sacado el crédito, o sea que siempre hay inclusión y participación de los empresarios. Ahora bien, en el Boulevard del Ejército, el Citrans ha implicado absorber 2 carriles, ¿no? Que son los que están al centro. Sí. ¿Eso implica quitarle espacio al transporte particular? ¿Las unidades de transporte público ya no van a entrar a esa zona? No, es decir, la pregunta puntual es si el haberle quitado esos 2 espacios concretos de Citrans al transporte público en general no le va a traer otro tipo de consecuencias y va a continuar el pesado tráfico en la zona. Ya está, esta semana lo que está reportando la prensa es que el tráfico ha mejorado sensiblemente y está progresivamente, gradualmente, está mejor que antes. En los próximos días va a mejorar. Por ejemplo, donde estaba el principal nudo, que era en la 50, ahí, en un semáforo frente a Molsa, ahí había una garganta. Lo que se hizo es que el primer paso doble nivel, que era la garganta de la muerte, que era un pequeño cinto que daba vuelta de un solo carril, hoy es un paso doble nivel de 2 carriles.
Y el semáforo, lo que era un semáforo, ahora es un paso, va a ser un paso libre, en general un paso libre, que tiene ya un paso superior longitudinal de más de 300 metros de 4 carriles, donde antes había una garganta, hoy van a haber 8 carriles, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Entonces eso va a implicar una sensible mejoría. Por supuesto que hay que reordenar, ¿verdad? Los autobuses no pueden ir en todos los carriles, ni parqueándose en todos los carriles, eso no puede ser. Entonces habrá unos para el transporte público y otros para el transporte particular. Eso es el principio de ordenamiento. Bien, cerremos entonces con el tema de cuáles son las apuestas estratégicas. Esto va a requerir desde luego platicar más adelante siempre sobre estos temas, pero ¿cuáles son en grandes rasgos las apuestas estratégicas para el próximo quinquenio? Bueno, una de ellas es ese proyecto de cada unidad productiva merece un buen camino para potenciar el empleo, para potenciar el crecimiento de las micro, pequeñas empresas, para apoyar la ruta cañera, para apoyar la ruta cafetera, para apoyar la ruta cerealera, para desarrollar los corredores logísticos. Esa es una de las primeras prioridades. Pero dentro de la estrategia logística, la modernización del aeropuerto, que es parte del ramo, y la ampliación del aeropuerto es también de las primeras prioridades. Necesitamos terminar con los nudos en las fronteras, con las largas esperas. A veces hay muchos furgones que traen carga perecedera, alimentos, que se pierde todo eso por las largas colas. Eso no puede ser en un país como el nuestro, porque eso encarece la vida. Queremos terminar con los nudos en las fronteras y queremos terminar con los nudos en las ciudades. Ahora, pero eso pasa mucho por la parte burocrática, que tiene que ver con migración, papeleo, documentación, o sea, carretera, pero también esa otra parte. Pasa por los sistemas, por los sistemas obsoletos, y pasa también por las cabezas obsoletas de los burócratas que se convierten en mandarines. Por eso, tiene que ser una transformación integral. La provisión de servicios de infraestructura, que tienen que ser pasos amplios y libres, los servicios de aduanas. En síntesis, terminar con el Estado archipiélago, porque tú tienes aduanas, migración, Viceministerio de Transporte, CEPA, puertos, aeropuertos, carreteras, seguridad pública, etc. En las fronteras, si nosotros queremos acelerar el desarrollo del país, todas estas instituciones tienen una sola gran misión: facilitar la movilidad efectiva de la población y facilitar el movimiento efectivo de los productos y bajar los costos de producción. Ok, aduanas en todas partes del mundo tiene una función. Ahora, todo esto implica, perdone, aceitar muy bien todo el sistema, el aparato burocrático del Estado en general. O sea, aceitarlo en términos de hacerlo muy eficiente. Mira, sí, se necesita un verdadero overhaul en los sistemas, pero también en los modelos mentales. Por ejemplo, aduanas. En todas partes del mundo, aduanas tiene que ver con el tema de los tributos. Pero tiene que ver aduana es fundamental para contribuir a la movilidad efectiva, expedita. Tienen que ser aduanas expeditas para la movilidad ágil de la cadena de suministros. Eso es fundamental. Entonces, lo que hay que hacer es conciliar ambas misiones. Es como la seguridad pública. Vamos a ver, Centroamérica necesita pasos integrados, pasos únicos, porque imagínate tú, si en una frontera binacional, a un lado de un país, revisa la seguridad pública, revisa migración, revisa aduanas, etcétera, y tú vas al otro, a la revisión fitosanitaria de salud, revisa agricultura, y si pasas al otro lado y revisa aduana otra vez, revisa migración, revisa la DAN, revisa la... Hombre, ¿por qué no se articulan ambos países
para ser más expedito. ¿Por qué Europa descolló? Justamente por eso. Entonces, claro, prácticamente se eliminaron las fronteras, o sea, sí, por ejemplo, usted pasa de un país a otro y ni se da cuenta, o sea. Sí, allí hay un gran desafío para la seguridad pública. Entonces, en esta región, es un vital interés de nuestras naciones la seguridad pública, derrotar al crimen organizado, derrotar a la narcoactividad y todo eso. Sí, pero es fundamental que nuestros países se desarrollen, den el salto en el crecimiento económico, en la integración. Centroamérica será fuerte si está unida. Entonces, la integración no solo puede ser política en abstracto, de grandes enunciados, donde ruge la montaña y parió un ratoncito. No, hay que avanzar hacia la integración física. Y se trata de esto, la integración logística. Ahora, solo quiero cerrar con esto entonces. ¿Cómo se plantea finalmente entonces cómo va a ser la relación de gobierno con los diferentes actores y sectores políticos en este país, sectores económicos, sociales? El caso concreto suyo de obras públicas, ¿cómo se va a plantear esa relación? ¿Es una relación de continuidad a lo que ya se ha tenido? ¿Va a imprimir un cambio también en esa relación? En la relación público-privada, bueno, en el pasado hubo una suerte de relaciones incestuosas. En el Ministerio de Obra Pública había una relación viciada, corrupta, prebendaria, de amaños multimillonarios en contra de los contribuyentes. Pero en un esfuerzo público, privado y ciudadano, el Ministerio de Obras Públicas ha ido cambiando, ha transitado por la primera etapa de cambio. El desafío es cómo derrotamos los sistemas corruptos y prebendarios sin provocar una crisis entre el sector público y el sector privado. Obras públicas es una muestra que sí se puede hacer. Lo que se ha hecho en el ramo de infraestructura no solo es no solo es un producto generado por el MOP, sino por la contribución responsable de los empresarios, pero también por la sobrevigilancia de los ciudadanos. Gracias a Dios que hay ciudadanos críticos. Y de esa manera vamos a seguir aplicando la política del MOP de todo al sol. Nuestra política es del todo al sol. Hemos batido otro récord. 5 años con 0 reservas. 5 años con 0 reservas. ¿Y qué es lo que tiene que reservarle un ministro al ciudadano? ¿Qué es lo que tiene que esconder? ¿Por qué? Si en el MOP se administran, en el ramo de obras públicas se administra la cartera, la canasta más diversificada de contratos multimillonarios. Pero esos dineros no son privados, no son de un ministro, no son de un viceministro, no son de un director ni de un gerente, son de usted que me mira, son de los ciudadanos contribuyentes. Por consiguiente, yo trabajé en la ley de transparencia, presenté el primer proyecto, lo he estudiado, lo he vivido y puedo dar fe que en un Ministerio de Obras Públicas no hay nada que reservar. El que reserva en los negocios de infraestructura es porque esconde algo. Los ciudadanos no deben permitir eso. La prensa democrática no debe permitir eso. Sin ninguna carga ideológica, de ningún tipo, ni a un lado ni a otro. No debe permitirse. Y yo pido el respaldo de la ciudadanía al mensaje que dio el presidente Salvador Sánchez Serén, de austeridad y de lucha contra la corrupción. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Ministro, le agradecemos. Muy gentil. Gracias, William. Buen día. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto la entrevista en línea.